hablar de nutrición, vamos a hablar de alimentos, vamos a hablar de calabaza y para ello, Gabriela, está con nosotros María, a quien yo le doy los buenos días. Buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Ustedes? Muy bien. contento, sí. Ya deseosos de conocer estas propiedades que tiene la calabaza. Así es, porque muchas personas creen que es nada más ornamenta, es un gran alimento. Así es. Es muy típico y está de temporada en octubre y a principios de noviembre, ya sea como decoración o como comida para ofrecer a los difuntos. Es muy típico la calabaza en taches. Así es un gran alimento, Es un ¿no? gran alimento Es que un- debemos incluir Sí. en diferentes momentos del día. ¿Puede ser esto posible? Y de diferentes maneras, De diferentes además. maneras, Sí. ¿la podemos comer a cualquier hora? Sí la pueden comer a cualquier hora, obviamente pues depende de la porción, porque Claro. pues Sí. todo tiene calorías y nos comemos muchísimo. También las semillas tienen muchas propiedades, Muy pero bien. también tienen aporte no calórico. se desaprovecha Bien. nada, Juan. Qué Nada. maravilla tiene. Exacto. ¿Es carbohidrato? Sí tiene carbohidrato, pero tiene pocos carbohidratos, porque el 90% es de agua. Entonces eso le hace un alimento poco calórico y también tiene mucha fibra. Entonces eso nos va a dar mucha más saciedad, va a disminuir nuestro apetito. Entonces es ideal para las dietas para perder peso. Muy bien. Mira. Yo lo recomendaría Interesante. incluirlo al menos, si está ahorita de temporada, al menos una vez a la semana. ¿Ya? Porque, bueno, no tanto en preparaciones tan dulces como el pay de calabaza o Que es delicioso, la- Ay, además. sí, qué rico, las galletitas de calabaza. Las calabaza. galletas son buenísimas. ¿Cómo nos recomiendas utilizar la calabaza? Danos unas recetas, Sandra. Por ejemplo, lo pueden hacer en puré, lo pueden hacer calabaza al horno junto con otras verduras, lo pueden incluir como crema de calabaza, también son muy buenas opciones y saludables. Delicioso. Otra de las propiedades que tiene la calabaza es que es muy rica en vitamina A. La vitamina A habíamos quedado que es buena para la visión, buena para la piel, buena para el cabello y también tiene betacarótenos, que Ajá. es el pigmento que le da el color naranja. Nos va a broncear un poquito, entonces, nos va a dar color en nuestro cuerpo. Exacto, también Mira. la zanahoria tiene betacarotenos, Sí. entonces eso es un antioxidante que reduce ciertos tipos de cáncer. Ah, mira, los Muy bien. previene también. Ajá. Oye, Bueno. y cuántos hay distintos tipos de calabaza, porque la de Halloween y la que usamos en temporada de muertos, pues es la clásica, esta grandota, la que le Ajá. hacemos de hoyos. Castilla. La más y le redonda. ponemos boca. Pero bueno, hay muchos tipos de calabaza y sobre todo en México. Sí, hay muchísimas especies de muchos tamaños, formas, colores. Hay calabazas verdes, calabazas naranjas, calabazas blancas. ¿Cambia el sabor de ellas dependiendo poquito. sus características? Sí, hay unas que son más típicas en verano y son un poco no tan dulces. Ya. Y las de esta temporada son un poco más dulces. Entonces, ¿el contenido calórico también cambia o esto es indiferente? Cambia un poquito, pero normalmente el 90% es de agua. Muy bien, Muy mira, bien. aquí tenemos las clásicas calabazas de Halloween, pero me está diciendo que tenemos calabaza todo el año y además, pues generalmente es un alimento no caro. No es caro Sí. y otra de las propiedades que tiene es que también ayuda a prevenir el endurecimiento de las arterias. ¿Esto qué pasa? Conforme vamos creciendo se endurecen las arterias. Digo, es algo que no podemos evitar, pero sí disminuir un poco. Prevenir. Ajá. Sí. Si se endurecen las arterias hay más riesgo de ataque al corazón. Otra de las propiedades, no nada más aprovechar la carne de la calabaza. Muchas veces, bueno, en la calabaza de Castilla, sobre todo la que utilizamos en Halloween o en la Sí. ofrenda de muertos, Sí. tiene muchas semillas. Las semillas normalmente pues las desechamos o no las consumimos en muchos Sí. países. Y estas también se pueden utilizar. Hay gente que las compra también en el supermercado en Exacto. vez de Sí. aprovecharlas al momento de comprar Al su momento. calabaza. Así es. Exacto. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, pueden comerlas crudas o tostadas. Yo les recomiendo también, las pueden hornear, ponerles un poquito de sal para darles un poquito de sabor, un poquito, no mucho. ya. Unos 15 a 20 minutos y se las pueden comer como pepitas, las que Muy venden bien. en el Mira, súper. para los Delicioso. niños está Ajá, bueno, ¿no? En vez de que exacto. estén comiendo pues papas de estas embolsadas Claro. y con Ujú, es- químicos. Sí, y Y también... para esos momentos de ansiedad, Juan, que por la tarde nosotros queremos tener algún snack, ¿esto sería como ideal o no? Ideal. Sí, pueden servir como colación, como tú Muy lo bien. dijiste, junto con otra fruta, entonces ya nos va a dar mucho más saciedad y mucho beneficio. Lo que tienen las semillas es que son muy ricas en minerales como hierro, zinc, magnesio, tienen muchas proteínas vegetales, tienen muchas grasas buenas. El que tenga muchas grasas buenas va a ayudar a eliminar, bueno,
no eliminar, perdón, a disminuir los lípidos en sangre. Muy bien. Porque tiene ácidos grasos buenos como el omega 3 y el omega 6. Uy. Y esto se ha visto que ayudan a disminuir el colesterol malo y los triglicéridos, que son los que se pegan en las arterias. Muy Así bien. es. Definitivamente la calabaza, un gran alimento que tenemos que aprovechar en esta temporada. Sin duda, pues la comemos y prevenimos muchas enfermedades y podemos avanzar por la vida y ir sumando años de manera inmejorable. Así es. Gracias, Sí. María, por No, ¿de acompañarnos qué? en esta mañana.